buenas tardes. Gracias por contar nuevamente con su presencia. Como cada martes, estamos aquí en Radio Mix Valle, la mejor estación de Valle de Chalco. Este es su programa Hablando Derecho. Y pues como siempre, como cada semana, tengo el gusto de que me acompañe el licenciado Jorge. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, buenas tardes, licenciada. Un gusto de volver a transmitir en este espacio. Qué bueno, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les cuento? Que esta semana tenemos un tema que pues es apropiado para nuestra área, nuestro entorno en el cual nos desarrollamos aquí en nuestro municipio. Hay varios problemas legales en este sentido, porque tiene mucho que ver con la ocupación de terrenos que a veces no tienen un antecedente registral. Se va a llamar inmatriculación o información de dominio. Es correcto, licenciado. Son dos tipos de juicios diferentes, pero que son la base, ¿verdad?, de un posterior juicio que es muy conocido por todos y que ya tuvimos a bien abordar en semanas anteriores, que es la usucapión. Pero cuando no existen antecedentes registrales, pues no hay esa base legal, ¿verdad?, en la cual pues las autoridades puedan identificar un inmueble. ¿Por qué? Porque nunca han tenido pues una zonificación, por ejemplo, no se ha determinado linderos y colindancias, porque nunca fue previsto o fue considerado por el registro público. Si no existen estos antecedentes ante el registro público, obviamente pues no existe un antecedente registral. Y esto es la base para cualquier obtención de una propiedad. Entonces, pues este es nuestro tema del día de hoy, amigos: información de dominio y inmatriculación. ¿Qué te parece, licenciada? Es correcto, licenciada. Pues continuamos con estos temas. Hemos venido hablando de una serie de temas relacionados con todo lo que es inmuebles, como tener un documento que acredite la propiedad de ese inmueble y todas sus variantes, ¿verdad? Ya llevamos cerca de 3 semanas hablando de estos temas. La importancia que tiene, en especial, como bien lo mencionabas, en nuestro municipio, porque sí, como lo decías, carece muchos predios, muchos inmuebles dentro de las colindancias de este municipio de antecedentes registrales. Recordemos que esta zona del Valle de México, gran parte de esta zona era considerada de siembra, incluso no tenía esta figura jurídica que llamamos propiedad privada, no era propiedad privada. Algunos terrenos eran ejidos, por ejemplo. El ejido es aquella zona donde, si bien es cierto, te da derechos de posesión tú de estar viviendo ahí, pero no te da derechos de propiedad. O por ejemplo, no sé, había zonas federales que posteriormente se convirtieron en zonas urbanas donde se autorizó la vivienda o que se hicieran construcciones de propiedad privada, pero aún así mucha gente carece de una escritura pública. Recordemos que en programas anteriores mencionamos que la escritura pública es por excelencia el documento que acredita que eres propietario. Esta escritura debe ser obviamente otorgada principalmente por un notario público y estar debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Ese es el documento idóneo que te acredita a ti como propietario de cierta propiedad. Entonces podemos concluir, licenciado, bueno, a resumir más bien, ¿verdad?, que el motivo o el fundamento de cualquiera de estos dos juicios, ya sea la información de dominio o la inmatriculación, la finalidad va a ser pues tener el antecedente registral, ¿no?, que se pueda inscribir dentro del registro público. Ahora, algo que tienen en común estos dos tipos de juicios es que obviamente no tienen antecedentes registrales, pero que ni la sentencia de ninguno de estos dos juicios va a fungir como un título de propiedad. Como bien lo menciona el licenciado, el único documento que puede acreditar realmente la propiedad, no la posesión, la propiedad, ya hemos hablado en algún momento de la diferencia entre la posesión y la propiedad. Lo que realmente puede acreditar la propiedad de un inmueble pues es únicamente el título de propiedad, llamado también escritura pública. Entonces, aún la sentencia de cualquiera de estos dos juicios, ya sea de inmatriculación o de información de dominio,
no va a fungir como título de propiedad. Recordemos, y quiero ser muy enfática en este punto, que es la base para seguir posteriormente con un juicio que realmente pueda acreditar la propiedad y la posesión dentro de un inmueble para que puedan obtener su escritura. Ahora bien, ¿qué se necesita como requisitos para poder llevar cualquiera de estos dos juicios? Tienen que obviamente justificar esa posesión mediante un contrato, o sea, realmente no es un juicio como para validar el que alguien haya invadido alguna propiedad, ¿no? Sí tiene que haber un fundamento legal que valide que una persona, una familia esté dentro de un inmueble, y básicamente este documento pues va a ser el contrato. El contrato, aún sea privado, tiene que ser o un contrato de compraventa, un contrato de donación o un contrato de permuta, en cualquiera de sus tipos de transmisión de dominio de una propiedad, pero tiene que haber ese fundamento. Ahora, otra de las condiciones que necesita tener este tipo de juicios, cualquiera de los dos, ya sea información de dominio o la inmatriculación, es que se tiene que hacer esta posesión de las personas que estén en el inmueble, se tiene que hacer pública. ¿Por qué? Porque tiene que fungir con la finalidad de que los vecinos, la comunidad, incluso autoridades, sepan de la existencia de una posesión de una propiedad, para que en caso de que alguien crea tener un mejor derecho, tenga la oportunidad de reclamar ese derecho. De tal manera que sí se exige que sea público este dominio, como pues mediante comunicados, mediante boletín judicial, o bien también se pide dentro de estos dos juicios la aprobación y la ratificación dentro del juzgado de vecinos colindantes. Es decir, que los vecinos te conozcan, que realmente sepan que ya tienes un determinado tiempo ocupando esta posesión, mínimo igual que en la usucapión, tiene que ser mínimo 5 años, de 5 años en adelante, pero sí tienen que, pues ahora sí que como vecinos, hacerte el favor de acompañarte al juzgado para poder en algún momento dar su versión, su veredicto de que realmente tú vives en esa propiedad. Tal vez conocieron a algún anterior propietario y que ese propietario pues te vendió en algún momento, o aunque no sepan a fondo si te vendió o no te vendió, si te regaló, si existe o no existe algún contrato, por lo menos que sí den su testimonio de que si eres una persona que con tu familia o solo has estado ocupando el inmueble. Eso es lo importante que necesitan saber las autoridades. Es correcto, porque aquí lo importante es darle certeza a la autoridad judicial de que tú de alguna forma de buena fe y legalmente has comprado o has adquirido este predio. Como bien lo mencionas, este juicio guarda muchas similitudes con aquel juicio que hablábamos en programas anteriores referente a la prescripción positiva, comúnmente llamado usucapión. El usucapión, como lo vimos en aquel programa, era una forma de tú obtener tu escritura pública y que mediante ese reconocimiento judicial tú puedas demostrar ante cualquier persona que eres propietario de ese inmueble, mediante esa sentencia de ese procedimiento judicial, de ese juicio. Con este juicio lo que se busca es lograr el mismo objetivo. Entonces, lo que necesitamos, esta serie de requisitos, se los tenemos que hacer llegar al juez para brindarle y darle certeza de que en realidad esa propiedad que nosotros tenemos, primero que nada, lo adquirimos de buena fe, y que ante la sociedad, al menos con los vecinos, que es la forma idónea de acreditar mediante testigos este requisito, ante esos vecinos nosotros nos hemos ostentado como propietarios de ese inmueble, porque de lo contrario, lo único que se estaría fomentando es que cualquier terreno que esté abandonado y que no tengamos certeza de quién es su propietario, cualquier persona perfectamente podría ingresar a ese terreno y decir que es propietario. No, aquí lo que se busca con este requisito es darle certeza a ese juez de que no solamente es el dicho de la persona que está promoviendo este procedimiento judicial de que es propietario de ese inmueble, sino que se tiene que llegar a la certeza de que
los vecinos así lo consideran, que lo han visto, que para evitar un malentendido posterior, por así decirlo, ¿no? Con algún propietario que en realidad tenga un mejor derecho sobre él. Es correcto, licenciado. Y sí es importante recordarles que este tipo de procedimientos es únicamente para terrenos, obviamente, que ya están dentro de las zonas urbanizadas. No puede ser sujeto de un juicio de información de dominio ni de inmatriculación un ejido, por ejemplo. El ejido no es viable para este tipo de juicios. Ahora, con respecto al contrato que estábamos mencionando, que puede ser ya sea de compraventa, de donación, de permuta, que es el antecedente básico que va a ser la fuente generadora, le llaman en derecho, ¿verdad? La fuente generadora del dominio, lo que justifica que tú tengas la posesión de esa propiedad. Muchas veces es privado, este tipo de contratos se hacen de manera privada, pero dentro de este tipo de juicios hay que hacer la aclaración dentro del escrito inicial, que se tiene que fundar en el artículo 7.259 del Código de Procedimientos Civiles, en el que se aclara las características del contrato, que una vez que sea un convenio entre las partes, ¿no? Porque sí, realmente es lo que es un contrato, en donde vamos a convenir que ambas partes están de acuerdo en una situación, se le tiene que dar publicidad, ¿no? Realmente sabemos que tanto el contrato de compraventa, permuta, donación, muchas veces pues sí puede ser privado. Para efectos de este tipo de juicios, llámese información de dominio o inmatriculación, sí es importante que se aclare este artículo en específico, porque mediante el escrito inicial se le va a dar publicidad. Aunque el contrato haya sido privado, se va a incorporar como la prueba básica que dio generación a que una persona estuviera ocupando la propiedad. Obviamente este artículo no lo traigo textualmente, pero a grandes rasgos, para nuestros amigos conocedores de derecho, estudiantes de derecho, sabemos que explica a grandes rasgos las formalidades del contrato, ¿no? En donde pues especifica de qué bien se está hablando, la ubicación, las delimitaciones, las colindancias, las partes que intervienen, el costo que hubo de intermediario, ¿no? Que fue realmente la negociación entre ambas partes para poder llegar a la transmisión de esta propiedad. Sí, correcto. Me gustaría reiterar algo que les hemos venido diciendo a lo largo de estos programas, donde hemos tocado temas referentes a la transmisión y la compra y venta de inmuebles. Eso es sugerencia a título personal. Muchos abogados estarán en contra, muchos abogados a favor, pero sí la recomendación personal, se los reiteramos, es: si ustedes van a llegar a adquirir una propiedad de este tipo, un mueble, un local o algún departamento, siempre la recomendación de un servidor es que tengan la certeza de que tenga un título de propiedad. Como vemos en este tipo de juicios que estamos tocando el día de hoy, es un tanto desgastante, creo yo, y luego a veces innecesario. Sí podremos encontrar, por ejemplo, inmuebles en el mercado que están a bajo costo, pero muchas veces no tienen este tipo de antecedentes registrales. Entonces la recomendación de un servidor es: siempre que vayan a adquirir una propiedad, verifiquen que tenga título de propiedad y que esté obviamente libre de gravamen. Será muy tedioso y todo, pero aquí la forma idónea de hacerlo es siempre el trámite ante un notario público, y con esto se podrían evitar muchos problemas, porque si bien es cierto, este tipo de juicios no garantiza que sean fructíferos y que lleguen a buen puerto. Es solamente, primero que nada, al iniciar un procedimiento judicial, tú no tienes la certeza al 100% de que sea totalmente fructífero el juicio. Bien mencionabas el contrato de compra-venta. Como bien referimos, este tipo de inmuebles a los que se tiene que someter a este tratamiento judicial, que son los dos que estamos viendo el día de hoy, y por ejemplo el juicio de usucapión,
reiteramos, la certeza con el contrato de compraventa, el contrato de donaciones de usucapión, es un contrato privado. Tú lo puedes hacer con cualquier persona sin que ninguna autoridad medie. Esto en inmuebles es un tanto riesgoso, porque en realidad no sabes a quién le estás comprando, si el propietario es quien dice ser. Supongamos que sí es quien dice ser, pero no sabes si la persona está casada, si fue casada, si hay una persona con la que estuvo casada y tiene tal vez derechos sobre esa propiedad. No sabes si por ejemplo, inmueble está con algún gravamen como hipotecado, en algún juicio, algún procedimiento judicial, esté en litigio. Entonces todo este tipo de circunstancias se podrían evitar si tú, al adquirir un inmueble, lo haces mediante la formalidad que te pide la ley, que no es obligatoria obviamente, ¿no? Pero mediante la formalidad que te pide la ley para la certeza y la seguridad de las partes, que es hacerlo mediante notario público. Finalmente, todo esto que comentas, que bien comenta el licenciado, es para darle el contexto al juicio y cumplir con algo que dentro de los juzgados se le llama como la vida jurídica. La vida jurídica que tenga un inmueble. Si bien es cierto que aquí estamos especificando que estos dos tipos de procedimiento no tienen antecedentes, no tienen ninguna inscripción, es como si nunca hubieran existido, pero físicamente ahí están, ¿no? Ahí están y hay alguien que los está ocupando y realmente pues quiere darle certeza a su patrimonio, ¿no? Pero ante el registro público no existen. Entonces todos estos antecedentes que se piden, como el contrato, la formalidad del contrato, el hacer que los vecinos den su testimonio de que realmente tú vives, desde hace cuánto tiempo, que una autoridad dé también su visto bueno de que efectivamente pues esa persona vive ahí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor paga predio, paga agua o algo, ¿no? Aunque no esté inscrito en el registro público, todas estas circunstancias van dándole algo que le llaman vida jurídica a este procedimiento. Y recordemos, es bien importante sí precisar que aunque se obtenga la sentencia de estos dos tipos de juicios, lo único que les va a avalar es que tienen una posesión legítima. O sea, que realmente no se metieron nada más en un inmueble que vieron desocupado, sino que legalmente existió en algún momento un contrato de alguna promesa de compraventa, de alguna persona que también era propietario y que nunca se preocupó a lo mejor por hacer este tipo de juicios y darle una formalidad de una escrituración, ¿verdad? Entonces sí, realmente la sentencia de cualquiera de estos dos procedimientos va a ser únicamente la base como para posteriormente sí llevar a cabo el juicio de usucapión, que es lo que siempre más recomendamos en el despacho, y mediante esta sentencia sí poder ya pasar al registro público, a la inscripción de la propiedad. Es correcto, porque recordemos que este tipo de juicios del que estamos hablando el día de hoy es para aquellos inmuebles que no tienen ese registro. Exacto. La escritura pública es el documento idóneo, como lo decimos, sobre el inmueble, que consta que es propiedad privada. Y dos, es como su acta de nacimiento de ese inmueble, ¿no? Y es como la factura más bien de un coche, ¿no? Esa factura, por así decirlo, te reconoce que es una propiedad privada y que tienes el derecho tú de poder trasladarlo a otras personas, de venderlo, de realizar una compraventa, incluso hipotecarlo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que tú tengas tu escritura pública? Primero que nada, tú no vas a poder venderlo al precio del mercado. Para tú poder venderlo, muchas personas te van a pedir la escritura pública, porque es una certeza que le da al comprador de que está comprando un inmueble que sí es propiedad privada, que es habitable y que no tiene mayor problema a la hora de construir, ¿no? Recordemos que, como lo mencionamos en programas anteriores, la inversión de una casa, de una habitación, de un terreno, de un departamento, es la inversión de la vida de una familia entera. Que mejor hacerlo de una buena forma, que es mediante insisto, como la escritura pública, ¿no?
Entonces aquellos juicios donde no tienes tú la certeza de que tenga esa escritura exacta de nacimiento, es un tanto riesgoso para cualquier persona adquirirlo de esta forma. Bien importante esto que mencionas, Lee, porque realmente sí es importante que tomen en consideración que pues es un largo camino para darle la certeza de la escrituración, sí, que es el punto final, ¿verdad? Pero pues por algo se tiene que empezar. Realmente si tenemos pues ese problema, ese pequeño problema de estar con una propiedad que no cuenta ni siquiera con un antecedente registral y no tenemos más que un papelito privado, que es el contrato, pues es un camino un poquito largo, pero que pues se va a terminar mientras más pronto se inicie. Claro que sí. Y la vía idónea para empezar este camino es estos dos juicios, cualquiera de los dos, ya sea inmatriculación o información de dominio. Pero recordemos que cualquiera de estas dos sentencias, aún llevándolas a cabo, no te va a dar el carácter de propietario, no, únicamente te va a dar toda la certeza jurídica y legal de que tienes una posesión legítima, que no te metiste, que no invadiste, que legítimamente estás ocupando una propiedad, y a partir de esa sentencia, ya sea de inmatriculación o de información de dominio, tienes la cimentación, por decirlo así, los antecedentes para poder entonces sí ya iniciar con una usucapión, que por lo menos sabemos que tiene que tener de requisito el haber habitado la propiedad por lo menos durante 5 años. De 5 años y obviamente de buena fe, ¿no? Aquí hay algo que me gustaría comentar. Hay muchos mitos, ¿verdad? Referente a todo esto, ¿no? ¿Qué pasa si nunca escrituré? ¿Qué pasa si hay muchos terrenos en realidad en Valle de Chalco? Lo vemos últimamente cómo están saliendo con toda esta regulación que está haciendo el gobierno estatal sobre los inmuebles, sobre aquellas personas que nunca de verdad hicieron este trámite. En aquella época lo que se estilaba era vía ejidos, salió cierta ley por ahí en el sexenio de Carlos Salinas, en los cuales podrías fraccionar y transformar ese ejido en propiedad privada, y así los ejidatarios podrían vender, porque antes no podías vender el ejido, antes no podías vender, podrías transmitir derechos posesorios, pero eso no te daba un derecho sobre la propiedad. Bueno, en aquel sexenio de Carlos Salinas de Gortari se salió un decreto, una ley donde se establecía que este ejido podría trasladarse a la propiedad privada, pero había que hacer ciertos trámites administrativos. Los ejidatarios era como para aquellas personas que de alguna forma desconocemos que es un ejido, es como un conglomerado de personas que tienen derechos sobre el ejido. Ellos agarraban, se juntaban y acordaban vender esto en propiedad privada, lo fraccionaban y de ahí por cachos o contrataban a alguien que por cachos vendían los terrenos, transformando esto a la propiedad privada. Pero muchas personas todavía no se les olvidó, o más bien nunca hicieron este trámite administrativo de matricular todos sus terrenos. Había que hacer un trámite administrativo para matricularlo y transformar estos terrenos que eran ejidos en propiedad privada, y así poder eventualmente otorgarles una escritura pública. Muchas personas que adquirieron estos terrenos de esta forma no hicieron ese trámite administrativo. Hasta la fecha tendrá cerca de bote pronto son como 30 años y nunca la gente construyó en sus casas que adquirió, en sus terrenos que adquirió de esta forma, sin transformarlos a propiedad privada, sin darles ese trámite administrativo, y hasta la fecha no tienen un título de propiedad, no tienen ese antecedente, esa acta de nacimiento de ese inmueble que antes era ejido, pero ahorita ya es propiedad privada. Hay infinidad de inmuebles aquí en Valle de Chalco que están con este problema. Para este tipo de inmuebles son estos dos tipos de juicio, ¿no? Así es. Y también en otros municipios, mencionamos básicamente aquí en nuestro municipio porque es el que, pues, donde más estamos en contacto con las personas que manifiestan este tipo de problemática. Pero realmente puede existir en cualquier otro municipio y los juicios
que les estamos mostrando en este momento, pues sirven para cualquier otro municipio de nuestro país, ¿verdad? Y pues sí, dentro de las ventajas que tiene el comenzar este tipo de juicios, pues es que, por ejemplo, pues nadie está exento de, a lo mejor en algún momento por alguna necesidad, tener que trasladarse a vivir en otro lugar por algún tiempo o salir de vacaciones, algo así largas, y que regreses y tu terreno ya está invadido, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera puedes comprobar que pues tú eres el propietario o ejercer una, que ya hablamos también de la acción reivindicatoria, en donde tú compruebas que eres el dueño, tienes tu título de propiedad o tu escritura y pides la desocupación del inmueble porque es de tu propiedad, ¿verdad? No puedes hacer esto si no tienes algo que te garantice ese dominio de posesión. Entonces, a lo mejor nuestros amigos podrán preguntarse, bueno, son dos tipos de juicio diferentes, información de dominio, inmatriculación, pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Sí. Aquí lo principal que se tiene que identificar es que, por ejemplo, en la información de dominio, en la sentencia, básicamente, el juzgador lo que va a acreditar va a ser justificar la posesión, que tiene una posesión legítima, que, les repetimos, no es una persona que vio un inmueble vacante y vacío y se metió y nada más, no, sino que es una persona que en algún momento sí contó con alguna promesa de compraventa, o se lo donaron, se lo cambiaron por alguna otra posesión, en fin, ¿no? Con algún tipo de contrato, que ya les mencionamos cuáles son, básico, no importa que no sea notariado, aunque sea un contrato privado. Y la inmatriculación, la finalidad de lo que va a reafirmar más que nada la sentencia de la inmatriculación es darle la publicidad, que realmente los vecinos, el municipio, las autoridades sepan que ese inmueble que no contaba ni siquiera con un antecedente registral tiene un propietario, que a lo mejor todavía no cuenta con un título de propiedad, pero que tiene la posesión. Y a partir de esa sentencia está en la posibilidad de poder llevar a cabo su procedimiento de usucapión. Sí, es correcto, porque así lo hemos visto. Y si bien dices, no, aquí hablamos de mucho de Valle del Chalco porque es donde mayormente desempeñamos, donde está nuestra estación, ¿verdad? Pero en realidad esta problemática es para hablar del Estado de México, es de la zona conurbada al Estado de México, que anteriormente eran ejidos y que presentan este problema. Es importante darle, si de alguna forma tú estás en esta situación, no cuentas con un antecedente, porque hay que mencionarlo, hemos encontrado a personas que nos han dicho, pues mira, yo llevo viviendo aquí 20, 30 años y no he tenido ni la necesidad de acreditar la propiedad, no he tenido, mira, yo vivo aquí, construí, nadie me ha molestado y pues yo puedo continuar así. ¿Qué necesidad tengo yo de iniciar un procedimiento judicial para obtener una escritura pública si a lo largo de 20, 30 años pues nunca la he necesitado? Pero es que, mira, es una forma, entiendo la postura de aquellas personas que tienen este criterio, pero no hay como darle una certeza jurídica a tu patrimonio, al patrimonio muchas veces de familias de toda una vida, ¿no? La certeza jurídica, porque el día de mañana podrías tú verte en la necesidad de vender, de incluso hacer tu testamento y poder eventualmente heredar o donar, muchas circunstancias que se te pueden presentar en determinado momento y no puedes realizarlo de manera legal porque no tienes esa certeza y esa seguridad jurídica sobre el inmueble que solamente te otorga una escritura pública, una sentencia judicial debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Y recordar que pues estos dos tipos de procedimiento pues son el camino de inicio de llegar realmente a obtener tu título de propiedad, que realmente las sentencias tanto de la inmatriculación como de la información de dominio solamente es una parte del camino, pero que todavía no te acredita, no te da los derechos de propietario, no es un título de propiedad, únicamente es el antecedente que le da, como les decíamos en un inicio, la vida jurídica de un inmueble, que es la base para poder en algún momento sí llegar a tramitar su usucapión, que es otro juicio totalmente diferente.
y que sí es importante que en cuanto pues tengan su sentencia de ambos procedimientos, empiecen a la mayor brevedad posible, ¿verdad? En cuanto a sus recursos se los permitan, empiecen el trámite del usucapión, que ya les va a dar la posibilidad de poder escriturar. ¿Por qué? Porque si nada más se quedan con sus sentencias de información de dominio o de inmatriculación, recordemos que nadie tenemos la vida comprada, amigos, y en este tipo de derecho civil pues nos enfrentamos muchas veces a contextos que la muerte de una persona cambia totalmente las circunstancias, ¿no? Una circunstancia especial de estos dos tipos de juicios es que podrá tramitarlo su capión únicamente la persona que llevó a cabo tanto la inmatriculación como la información de dominio, porque es a quien la autoridad le está dando la certeza, le está acreditando el derecho de poseedor, por lo menos, no de propietario todavía, pero sí le está acreditando el derecho de poseer esa propiedad. Si esa persona llega a fallecer y se quedaron únicamente las sentencias de inmatriculación o de información de dominio a nombre de esa persona que inició esos procedimientos, su familia que quede en ese inmueble ya no tiene la facultad legal de poder seguir con la usucapión, y es tan peor que al principio, porque al menos a lo mejor el padre o madre que llevó a cabo la información de dominio o la inmatriculación, pues por lo menos tenía un contrato, ¿verdad?, que decía que lo avalaba, que hubo una negociación para la adquisición de ese inmueble, pero en caso de su fallecimiento, pues los herederos ya no tienen nada con qué argumentar que pues ellos tienen la legítima posesión y que quieren la propiedad, ¿verdad? Entonces sí es importante que no se queden por mucho tiempo nada más con sus sentencias de inmatriculación o información de dominio, sino que realmente concluyan con la finalidad para lo cual fueron creados estos dos tipos de juicios, que es llegar a realmente poderlos inscribir en el registro público. Recordemos que algo intermedio, un paso intermedio entre estos dos tipos de juicios y el adquirir una escritura está la usucapio. Recordemos que la cimentación, la base es la inmatriculación para darle publicidad, y la información de dominio para acreditar una real posesión, una legal posesión. Pero es solamente la cimentación. De eso a llegar a una escrituración intermedio está el otro procedimiento, que es la usucapión, que ya también en un programa anterior, como es un poco extenso el tema, lo abordamos únicamente como usucapión, y bueno, pues es ya mucho más fácil, ¿verdad? Claro. Mucho más fácil, porque pues obviamente las autoridades judiciales, un juez, una vez viendo estos dos tipos de juicios de los que hablamos el día de hoy, pues está en la certeza de que existe realmente ahí la persona quien ha llevado estos juicios, que realmente ya se acreditó el tiempo que ha estado en posesión, que no existe mediante la publicidad, que no existe otro propietario que pueda argumentar tener un mejor derecho. Entonces ya es mucho más corto los tiempos y se facilita la obtención de la sentencia del usucapión. Y obviamente dentro de la sentencia de usucapión, pues ya viene ahí el ordenamiento de pasar a dar esta información al registro público para lograr la inscripción de su inmueble. Es correcto. Pongámoslos así en una analogía, ¿no? En este tipo de procedimientos de los que estamos hablando el día de hoy, es como aquella persona que nació pero nunca tuvo un acta de nacimiento. Entonces jurídicamente esta persona no existe. Así es un inmueble que no tiene antecedentes de este tipo, no tiene por así decirlo, una base jurídica para poder acreditar ese pedazo de terreno como una propiedad privada. No existe, por así decirlo, no existe ese pedazo de tierra como propiedad privada. El primer paso es hacer este tipo de procedimientos. Ya tienes los derechos posesorios, ahora hay que mediante el procedimiento de prescripción positiva, que es el común llamado usucapión, de ese juicio añadido a los que estamos hablando el día de hoy, te va a dar ya el título de propiedad. Con estos dos juicios lo único que vas a hacer es que nazca la vida jurídica ese pedazo de tierra, ese inmueble, que nazca
pero lo que tienes que hacer y añadirle es, nació, pero tienes que iniciar el procedimiento para que te otorguen una escritura pública y ahí ya tienes la forma de acreditar la propiedad de ese inmueble. Así es, licenciado. Y bueno, pues para que si existiera dentro de nuestros amigos seguidores alguien que estuviera en el supuesto de que pues a lo mejor nunca inició el comprador originario, el que únicamente tenía un contrato, nunca llevó a cabo cualquiera de estos dos juicios y ya no está, o bien se quedó con las sentencias de la inmatriculación o de la información de dominio y no siguió con el procedimiento de usucapio, pues recordemos que afortunadamente el derecho tiene una solución para todo, ¿no? En este caso también hay otro tipo de juicio que pues les podríamos auxiliar dentro de nuestro despacho nacional / de abogados Lex, como siempre se pone a sus órdenes. En este caso sería una acción plenaria de posesión para poder acreditar ese inmueble. Les recordamos nuestros números. Saben que ustedes, como nuestros amigos y seguidores aquí de Radio Mix Valle, la asesoría para ustedes no tiene ningún costo. Su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, al 55 25 04 66 01 y el licenciado Jorge Luis Rosales a su servicio al teléfono 55 22 33 63 05. Muchas gracias, licenciado, y gracias a ustedes, amigos, también por habernos acompañado una tarde más. Para nosotros es un placer el poder hacerles llegar esta información que creemos que es de mucho valor para nuestra comunidad. Y bueno, pues esperemos contar con su presencia el próximo martes de 6 a 7. Muchas gracias. Hasta luego.